Hola a todos, mi nombre es Luis Galván, Senior CSM en Ocisoft México. Sean bienvenidos a nuestras charlas sobre operaciones críticas. En esta oportunidad ahondaremos un poco en el tema de cómo trabajar con datos en tiempo real en Sabia Energía. Para esto estamos con Joaquín Zapata, supervisor de proyectos en Sabia Energía México. Hola Joaquín, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y mucho gusto. Perfecto. Joaquín, gracias por estar con nosotros. ¿Podrías describir un poco Sabia Energía? Claro que sí, Luis. Somos uno de los 3 principales generadores de energía eléctrica en México. Contamos con 6 plantas de ciclo combinado, 3 estaciones de compresión de gas natural y somos socios comerciales de un parque eólico al norte del país. Tenemos ya alrededor de 20 años de experiencia en la comercialización y generación de energía eléctrica y tenemos presencia en 6 estados de la República Mexicana. Generamos alrededor de 300 empleos directos y adicional contamos con la colaboración de 1,500 contratistas y proveedores. Perfecto. Joaquín, ¿cómo el COVID-19 ha impactado tus operaciones y la industria en particular? Pues como sabes, Luis, la industria eléctrica y del gas fue declarada como esencial desde un inicio, pero gracias a la buena colaboración de Sabia Energía, se tomaron las medidas necesarias para brindarle la seguridad a nuestros colaboradores y seguir operando sin ninguna afectación relevante. Perfecto. ¿Cómo ha sido el impacto en tu trabajo y colaboración con Ocisoft con toda esta situación? Y bueno, si tienes algo documentado de que haya algo sido cancelado o diferido por alguna razón causa de la pandemia. Pues de cierta manera, Luis, yo creo que gracias al profesionalismo de Sabia Energía no nos hemos visto afectado en desarrollos que teníamos contemplado. Más que nada nos ha afectado en que a lo mejor no estamos presentes en las plantas, pero gracias a nuestra buena organización y gracias a las herramientas disponibles que tenemos hoy en día en la cuestión tecnológica, hemos podido salir adelante. Operando y monitoreando nuestras plantas desde manera remota. Muy bien. Joaquín, ¿cómo crees que Pi System te ha apoyado en estos tiempos de pandemia? Fíjate que yo creo que la versatilidad que nos ha brindado tener un sistema Pi bien organizado y muy bien estructurado nos ha ayudado a que nos sintamos cómodos monitoreando nuestros equipos y nuestros activos desde nuestro hogar, ¿no? Creo que eso ha sido esencial para poder continuar brindando la confiabilidad y disponibilidad que ofrece Sabia Energía a la industria. Joaquín, ¿tienes conocimiento si algún colega tuyo tiene ahora más tiempo de hacer proyectos nuevos, algunas otras tareas, dado que ahora no tienen que trasladarse hacia la planta y, bueno, usando la herramienta Pi System, como con los datos en tiempo real, poder solventar un poco más ágil estas tareas? Así es, Luis. Sí, fíjate que gracias a este incremento en el tiempo, gracias a la reducción de movilidad, iniciamos un proyecto en Sabia Energía para hacer una implementación masiva o más bien actualización de los Pi System de todas las plantas. Entonces es algo que nos va a ayudar a actualizar y a reestructurar nuestros objetivos y metas relacionados con el Pi System. Creo que el fin es lograr la versatilidad que hoy hemos logrado en ciertas plantas, pero llevarlo ya a un nivel corporativo para que todos nos enfoquemos en las mismas herramientas y de cierta manera lograr pues la rentabilidad que ha ofrecido el Pi System en otras plantas, ¿no? Entonces sí hemos iniciado y esperamos continuar con este proyecto con lo que va del año. Correcto, muy bien. Joaquín, desde tu perspectiva, ¿cuál es el beneficio principal de contar con datos en tiempo real? Fíjate que yo creo que de cierta manera los datos en tiempo real te apoyan una información que es muy valiosa para asegurar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos. Hoy en día, pues como sabes, debido a la reducción de personal que se ha brindado debido a esto del COVID, pues sí tenemos que estar muy seguros de cuándo tenemos que intervenir un equipo o de cuándo podemos anticipar una falla. Entonces eso nos ha brindado mayor
versatilidad en decir, ¿sabes qué? Ahora sí la gente de mantenimiento hay que moverla o hay que proceder a intervenir tal equipo porque está a punto de fallar. Entonces ha sido muy, muy proactivo nuestra manera en la que hemos gestionado el mantenimiento gracias a la herramienta del PI System. Excelente, perfecto. Y bueno, hoy día, ¿en qué te estás enfocando más usando datos en tiempo real? Sí, Luis. Hoy en día utilizamos los datos en tiempo real para el monitoreo remoto de nuestros activos, para el análisis de estadístico de fallas, así como el análisis de rendimiento de nuestros equipos principales de proceso, que son las turbinas de gas y vapor. Te puedo mostrar a continuación algunas pantallas en PyVision y algunas plantillas de Excel que utilizamos extrayendo datos desde el PyData Link para realizar reportes mensuales y anuales de rendimiento. Como puedes ver aquí, esta es la pantalla de PyVision y esta es la pantalla de las plantillas de Excel que utilizamos para sacar estos reportes. Muy bien. Y adicional a eso, ¿qué crees tú que haya cambiado o qué esperarías que cambie como resultado de la solución que acabas de comentar? Pero yo lo que espero que cambie es que hoy en día se centre más todos aquellos personas que pues están involucrados en la supervisión de una operación, que se centren más en el uso de la información que te brindan los datos, ¿no? Es muy importante entender cuando una máquina te está diciendo de cierta manera, oye, ¿sabes qué? Necesito cambiar el mantenimiento, oye, ¿sabes qué? Estoy a punto de fallar, y todo eso lo obtienes pues extrayendo todos estos datos en tiempo real, ¿no? Es muy importante que de esta manera programemos nuestros mantenimientos, ahora sí que en orden de pues gestionar mejor los recursos, ¿no? Al final de cuentas, los recursos en las empresas son finitos y si nos centramos a ser más exactos y actuar con una mejor precisión, pues vamos a lograr una reducción de costos significativa. Correcto. Joaquín, ¿existe alguna lección aprendida que quieras compartir con todos nosotros? Sí, Luis, yo creo que la lección aprendida que me ha llevado en este camino es más que nada trabajar en equipo. Yo creo que es muy dado que a veces las personas que estamos a cargo de supervisar la operación o supervisar el mantenimiento, a veces nos volvemos muy herméticos y dejamos a un lado toda esta parte de tecnología de información. Al final de cuentas, el PI System nace, sí, siendo parte de tecnología de información, pero se nutre de la otra área muy importante que es el OT, ¿no? O sea, todo lo que es de operación y que puede brindar. Al final de cuentas, vamos construyendo juntos una pirámide en la que se comparten experiencias, se van construyendo, pues entonces sí que los activos, y eso sí que pues, nos ayuda a que el sistema sea mucho más robusto. Y eso es lo que en verdad nos ha brindado a nosotros que pues, nuestro sistema esté muy bien estructurado y que en verdad sea efectivo para generar información que nos ayude a tomar mejores decisiones. Muy bien. Antes de contar con Pi System, ¿se intentó usar algo en específico y que pudiera apoyarles de igual manera como ahora lo hace Pi System? Coméntanos. No, Luis, la verdad es desde que se iniciaron operaciones en el proyecto en el que yo trabajo, se contó con el Pi System. Gracias a ello, pues hemos logrado almacenar datos desde el inicio de las operaciones y han sido muy beneficiosos porque hemos logrado hacer una comparativa a través del tiempo, ¿no? Entonces, sí podemos observar cómo nuestros equipos se han ido degradando y cómo, a final de cuentas, el mantenimiento los ayuda a mantenerse pues con una muy alta disponibilidad. Muy bien. Y hoy que cuentan con Pi System, o bueno, desde que cuentan con Pi System y desde tu incorporación a Savvy Energía, ¿qué fue lo primero que experimentaste, lo primero que implementaste usando Pi System? Pues fíjate que al principio sí fue un reto, porque de cierta manera había que hacer un match en lo que había instalado respecto a la información. Había, de cierta manera, cuando lo dejaron instalado, pues sí quedó muy bien, pero el tema fue que pues había un mismatch en la cuestión de que
ciertas variables no concordaban con el proceso. Entonces, ese fue el primer reto, lograr, pues ahora sí que poner bien los cimientos para lo que continuaba, ¿no? Ya después de que logramos establecer bien los cimientos, hacer la información más trazable, empezamos a instalar las otras herramientas que nos ofrecen como el PyAF, de ahí empezamos a desarrollar notificaciones, gracias a la opción que tienen los eventos. Empezamos a desarrollar pantallas en PyVision y pues adicional a eso, pues creo que ha sido muy beneficioso porque nos ha logrado llevar a una estabilidad en la que podemos tener todo en tiempo real, ¿no? Claro, entiendo. Joaquín, cuéntanos cuál es el código o cálculo que hayas hecho en tu carrera profesional y que tú recuerdes bastante. No sé, que te recuerde que resolviste algo importante o que te haya resultado un reto grande. Cuéntanos. Sí, Luis, fíjate que un desarrollo que hice de cálculos fue yo le llamo una calculadora en un Excel que corre ahora sí que las condiciones operativas a las cuales va a operar los compresores centrífugos de la estación de compresión. Entonces, básicamente, antes de que el operador vaya y arranque la estación de compresión o pare y arranque un turbocompresor, lo utilizamos para establecer o identificar cómo va a quedar las condiciones en el gasoducto. Entonces, ese recuerdo que pues sí, me aventé como unos 3-4 días haciéndolo, pero fue muy, muy placentero porque básicamente ya después de 3-4 días de estar leyendo manuales y uniendo la información con el Pi, pues fue muy placentero llevarlo a cabo y que al final sí funcionara, ¿no? Entonces sí, ese cálculo para el análisis del rendimiento me divirtió mucho y pues ha funcionado muy bien. Hey, Joaquín, compártenos, ¿cuál fue la primera computadora que usaste en tu vida? Pues la primera computadora que utilicé en mi vida fue en el año de 1996, cuando estaba en quinto o cuarto de primaria, y recuerdo que era una computadora IBM, de esas que tienen las pantallas verde, y recuerdo muy bien que todo se controlaba por comandos nada más. Entonces esa fue mi primera experiencia con una computadora. Bueno, y por último, Joaquín, ¿algo extra que quieras expresar, que nos quieras compartir? Sí, Luis, pues la verdad es que me gustaría exhortar a todos aquellos compañeros que están involucrados en lo que es la operación y el mantenimiento de cualquier clase de equipo industrial a que se adentren más a lo que es el mundo del dato y a la información que esto nos brinda, ¿no? Es muy importante que nos adentremos, que hagamos una cultura relacionada o orientada hacia el análisis, ¿no? El análisis estadístico es muy importante para poder ejercer una muy alta disponibilidad, para poder ahorrar costos de mantenimiento, sobre todo para que pues, la operación sea segura, ¿no? Entonces sí, yo los exhorto a que pues, nos metamos en este mundo y que todos aquellos que tengan la duda, pues se acerquen con ustedes a preguntarles cómo los pueden apoyar, ¿no? Perfecto, Joaquín. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto. Hasta luego. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues, hasta luego.